Hola amigos, ¿dónde estamos hoy? Hoy Jerez. Tras dejar aparcado el coche en el parque subterráneo de la Plaza del Arenal y tomar mapa de Jerez en el punto de información turístico que también se encuentra en la misma plaza, empezamos nuestra visita a Jerez yendo primeramente a su alcázar. De camino nos encontramos con una bella estampa de carruajes y caballos. Entre muchas cosas, Jerez es famoso por sus caballos, pero esto os lo mostraré en un próximo viaje que haga a Jerez. La entrada al alcázar nos sorprende con un patio de armas luminoso y lleno de palmeras. Este edificio del alcázar es el más antiguo de la ciudad que se conserva a día de hoy. Construido por los almohades en el siglo XII al XIII, fue transformado y acondicionado por los cristianos tras la conquista de la ciudad en 1264 por el rey Alfonso X el Sabio. Eso que podemos apreciar de arriba es la cámara oscura, o la torre de la cámara oscura, pero cerrada. Mala suerte y no lo podemos ver. La entrada son 5 euros y si hubiese cámara oscura serían 7. Si no he leído mal, estamos dentro de una antigua mezquita y bueno, después convertido en capilla. Este es el Mihrab y aquí era a donde dirigían la oración. Justo al lado de la mezquita nos adentramos en un molino de aceite que estuvo en funcionamiento hasta no hace mucho tiempo. La primera sala es donde se trituraba primeramente la aceituna por el peso de la piedra de granito empujada por un animal de tiro. En la sala contigua se extraía definitivamente el aceite, metiendo la aceituna triturada en unos capachos y por el efecto de palanca con este pedazo de viga se extraía al aumentar la presión hacia una de estas tinajas, que como veis están enterradas o semienterradas. Al observar la alberca de los jardines, sus norias para extraer y mover el agua y sus baños árabes con sus múltiples salas, se puede apreciar la admiración y maestría que tenían los constructores almohades con el uso y la manipulación del agua líquida. Hemos subido ya al punto más alto del alcázar, la torre octogonal. El hecho de que tenga esta estructura octogonal, todas las demás son rectangulares, se debe a los propios almohades, ya que estas torres octogonales o poligonales eran característicamente un símbolo genuino de su arquitectura. Saliendo del alcázar dirección al zoco, nos cruzamos con la Catedral de Jerez, un edificio que por sí solo tiene un gran porte. El antiguo zoco de la ciudad, donde los mercaderes musulmanes comerciaban, en la actualidad está completamente reformado y remodelado, con multitud de tiendas, lugares para el relax y el esparcimiento y arte contemporáneo por todos sus rincones. Pudimos asomarnos a uno de esos patios andaluces tan frescos como espectaculares que a mí tanto me enamoran. Como os mostré en el vídeo anterior de Cádiz, no podéis dejar de ir por el Mercado Central o el Mercado de Abastos. Nuevamente, se saturan los sentidos de tantos productos frescos y sabrosos. Una vez salimos de la bodega de vino Lustau, nos dirigimos a tapear algo y por casualidad en el primer sitio que encontré, mirar con qué tapa me deleitaron los sentidos. Y con esa cervecita del 10. El lugar, el Mesón de Paco. Por la tarde está todo cerrado. Así que nada, os aconsejo que si venís a Jerez a hacer turismo, os levantéis temprano, no como yo, levantaos a las 10 de la mañana. Si os gustó el vídeo, dar un like, suscribiros, es gratuito y es muy importante que os suscribáis para que el canal siga creciendo. Y que os digo, que os quiero, así que os veo en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo, viajeros. Estamos en una de las dos torres más altas. Esta es la segunda más alta, creo. No, la mierda, esta es la más pequeña.